Hola, ¿cómo están? Esto es Populares y Soberanos. Esto es de nuevo, todo de nuevo. Esto es Populares y Soberanos número 133, con Furcio incluido. A ver, esto ha sido un tiempo bastante largo que no nos estamos encontrando, de manera que vamos a tener que hacer una buena recapitulación, partiendo un poco por los hechos acaecidos del día 11 de septiembre y pasando por también todos los sucesos ocurridos de ahí para adelante en este mes tan conflictivo, voy a decir conflictivo porque hay un encuentro y un desencuentro, así que no te lo encargo, digamos, de grande en este país, y este es el mes que parece que en vez de unir a los chilenos, lo divide así, pero ya en miles de partes. Decir que estamos yo en lo personal, muy molesto, digamos, con lo que ocurrió el día 11 de septiembre con la marcha, donde fue segregado, digamos, un grupo, o más que segregado, digamos, fue apartado del resto de la gente, y la gente que quedó, bueno, sufrió el embate de siempre de la policía con daños oculares incluido. Yo creo que vamos a conversar en el grupo acá de esos temas, también de lo que está ocurriendo con la Constitución, de lo que está ocurriendo con la actualidad política en este país. Y para ello nos vamos entonces con el panel estable. Teníamos invitado a don José Guayacán, pero se lo llevó la corriente, igual que los camarones que se duermen, se fue no sé dónde y no pudo venir al programa. Tengo a mi izquierda a Eduardo Gutiérrez, aquí abajito a nuestra querida Verónica Molina y a su izquierda a Carlitos Torres, o sea, el equipo de Populares y Soberanos en pleno. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo han pasado estos días? Se abre la sesión. Despierte. Señor Gutiérrez, tiene la palabra. No, está muy Allá voy, compañeros. Ahí está. Bueno, es un agrado volvernos a encontrar después de un pequeño, no sé si pequeño remanso de casi 3 semanas, ¿no? Que por distintas circunstancias, pero sobre todo circunstancias ligadas a actividades en relación a los 50 años del golpe, como dice mi amigo Carlos Torres, al golpe empresarial militar, ¿no? Una definición bastante acertada, ¿no?, de lo que ocurrió en el golpe de Estado, ¿no? Porque algunas veces la gente se olvida de que detrás, digamos, de las Fuerzas Armadas golpistas estuvieron los empresarios. Y no es una sigla, no es un detalle. Están las declaraciones del que fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Usted las puede ubicar en YouTube, ¿no? Y ahí está diciendo que, claro, que ellos no tuvieron ningún problema en los primeros días después de que asumió Allende, de asumir a su vez, ¿no?, valga la redundancia, de que era necesario oponerse tenazmente y frontalmente al gobierno de la Unidad Popular. Orlando Sáez, ese era el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Por lo tanto, cuando Carlos dice, aclaremos que fue un golpe empresarial, militar, está absolutamente en lo correcto. Pero bueno, esta fecha estuvo plagada, ¿no?, de actividades. Yo personalmente, discúlpeme que sea tan, digamos, autorreferente, pero yo me dediqué a presentar 2 libros. Un libro cuyo editor precisamente es Carlos Torres, cuyo título son 50 años de lucha, la lucha continúa, donde más de 500 páginas, donde hay
decenas de artículos de la más variada índole, pero dentro de la izquierda, donde se analizan distintos aspectos del gobierno de la Unidad Popular, algunas críticas, ¿no? Viene una entrevista interesante a Marta Hanecker. Marta Hanecker fue una intelectual, ¿no? Muy ligada al gobierno de la Unidad Popular. Ella fue parte de la revista Chile Hoy, una revista que se editó en forma permanente, me parece que de los 2 últimos años del gobierno de la Unidad Popular. Bueno, viene un artículo de Marta Hanecker, viene un artículo de varios socialistas, ¿no? Patricio Quiroga, viene un artículo mío también. Por lo tanto, esa fue una presentación de un libro que se hizo en el Salón Salvador Allende de la Academia de Humanismo Cristiano. Y además me tocó también presentar mi libro, mi biografía política de Salvador Allende, pasado y presente, donde estuvo presente saludando ese evento la compañera Verónica, que nos puede comentar algo. No sé si leyó el libro, pero yo he recibido bastante buenas críticas. Bueno, pero en fin, aparte de eso, está el hecho de que esta fecha, ¿no?, de septiembre, yo diría que fue un gran fracaso para el gobierno. No sé, esa es mi impresión, ¿no? El gobierno partió haciendo un diseño de los 50 años, se le cayó a medio camino, ¿no?, con la renuncia de Patricio Fernández, una renuncia que no era la renuncia de Patricio Fernández, sino que era un cuestionamiento a la política del gobierno de Boric, de decir, bueno, reconciliémonos porque somos todos hermanos. Eso estaba en el trasfondo, ¿no?, de la gestión de Patricio Fernández, que finalmente fracasó y hubo muy poca... O sea, mira, se supone, yo la verdad es que yo no veo televisión, me guío solamente por los medios alternativos. Supe que estuvo el presidente de México, supe que estuvo Petro también, pero figúrense, o sea, todo eso pasó, es mi visión desde afuera, pasó casi desapercibido, ¿no? Yo creo que fue más importante, por ejemplo, la actividad de Jadwe, del alcalde de Recoleta, quien hizo una feria de los 50 años, con muchas actividades, y además en esta feria se sumó una actividad que ya se hacía por varios años, incluso Raúl Acevedo formó parte de esas actividades, unas 1000 guitarras por nuestro querido alguna vez, Eduardo, ahora no. Ya, bueno, una vez, digo, lo reivindico, compañero, que usted participó en 1000 guitarras para Víctor Jara. La primera versión, para ser más exacto. Claro, y ahora se llenó la explanada del cementerio general en Avenida La Paz, con miles, la verdad es que hay que ver el video. Pero bueno, yo creo que y con esto termino, ¿no? La situación en el mes de septiembre, yo creo que se podría ejemplificar o sintetizar de dos temas. Primero, ¿cómo le dijera? La mantención mayoritaria del rechazo, del repudio al proceso constitucional. En las distintas encuestas, en el estado de ánimo que uno nota, en las opiniones de los dirigentes de las clases dominantes, ¿no? Ya un sector de la izquierda que participa del gobierno ya está diciendo que hay que prepararse para rechazar, digamos, este engendro constitucional. Y por lo tanto está claro de que septiembre pasó y no hubo reactivación de un voto positivo de esta nueva constitución, que en realidad es un engendro donde la ultraderecha, ¿no? El partido de Kast, ¿no?, está liderando, digamos, esta redacción de una constitución anacrónica, que digamos que es peor, digámoslo claramente, es peor de la constitución Pinochet-Lagos, ¿no? Es una constitución que mantiene, reafirma conceptos neoliberales, pero a troche y moche. Está iniciándose el cuestionamiento al aborto por 3 causales, o sea, ya es una constitución retrógrada. Eso yo diría que es la característica más importante, según mi opinión, de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mes de septiembre. Y lo segundo, que yo diría que es un poco esta idea que proviene del gobierno de generar un pacto, que fue la idea que está detrás, ¿no?, de esta nueva constitución, de la elección de la convención esta de los consejeros constitucionales, que es generar un pacto, ¿no?, un nuevo pacto social que apunta, y ya se está viendo, ¿no?, que apunta a mantener el modelo, el statu quo actual.
Eso es lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, en ese statu quo, en ese pacto, está participando un sector de la izquierda que está en el gobierno. Digámoslo claramente, el Partido Comunista, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hablar del Partido Socialista y del PPD, ¿no? Pero el Partido Comunista está en eso, está ayudando a establecer un nuevo pacto entre la derecha y el gobierno. Figúrate que incluso, y con esto termino, incluso me llamó la atención una declaración que hizo la CUT. Nosotros sabemos que la CUT, la fuerza mayoritaria del Partido Comunista, incluso la CUT plantea que hay que defender el proceso constitucional, ¿no? Porque hay una arremetida supuestamente de la derecha para conculcar, frustrar esta convención o este Consejo Constitucional. O sea, hemos llegado a un nivel de lenguaje ambiguo donde indirectamente se está apuntando a defender este pacto entre la derecha y el gobierno, y en el gobierno están participando sectores que hasta ahora podríamos decir eran de la izquierda histórica, en particular el Partido Comunista. Esa es lo que yo podría decir a título muy breve de lo que me deja a mí este septiembre del año 2023, ¿no? Bueno, vamos a decir que a modo de información, sobre todo para los amigos y amigas que están en el extranjero y que no les haya llegado, digamos, esta información, que a propósito del Partido Comunista, tras la muerte de su presidente Guillermo Tellier, o Tellier, como se debiera pronunciar en francés, se ha elegido una nueva directiva que va a durar hasta el próximo Congreso, que si no me equivoco se va a hacer a fin de año o a principios del próximo, donde el presidente, le vamos a decir interino, queda entonces Lautaro Carmona, y como secretaria general Bárbara Figueroa, la ex ministra, perdón, no ministra, embajadora en Argentina, ¿no? Ella renunció a su cargo en Argentina para tomar entonces la Secretaría General del Partido Comunista. Eso a modo de información. Me imagino que nuestra querida amiga Verónica tiene un relato más o menos interesante de lo que fue la marcha el día 11 de septiembre y sus pormenores. Decir, ya lo había mencionado de alguna manera, que hay dos personas que están con lesiones oculares producto de la represión de Carabineros. O sea, no estamos en el gobierno de Gabriel Boric y resulta como insólito, tan insólito como la declaración que hizo nuestro presidente respecto, digamos, de la condición de demócrata de Piñera, ¿no? Después de no vamos a decir amenazado, pero haberle avisado, digamos, de que iba a ser perseguido por delitos de lesa humanidad. O sea, ¿cómo te lo explico, Lucho? Bueno, de todo esto entonces, Benito, cuéntanos un poco cómo viste tú el caso este. Y yo creo que, bueno, en general, así pensando en cómo se vivieron los 50 años este mes de septiembre, aunque todo el año aún continúan actividades, pero fundamentalmente el mes de septiembre, yo creo que la derecha no deseaba ni esperaba que se uniera la figura de Allende a la conmemoración que se iba a hacer. A lo menos esa es la explicación que ellos dieron para no firmar este supuesto acuerdo de palabra que tenían con el gobierno de respetar la democracia. Y en ese sistema se incluyó a Piñera con la idea de que todos los presidentes y expresidentes de Chile condenaran que la intervención a un gobierno, más allá de las acusaciones constitucionales que han sido históricas, fuera por la vía del derrocamiento y el bombardeo a la moneda. Ese era el intento del gobierno de Boric de hacer una declaración que incluyera a todo el espectro político para que dijera, en otras palabras, nunca más estamos tan en desacuerdo que se nos ocurre bombardear la moneda y salir a matar chilenos. Ese era el contexto.
que ya había un compromiso de la derecha por firmar, pero a última hora, en los días anteriores, sucedió que el gobierno hizo un gran esfuerzo y yo creo que ahí le apuntó bien, pero seguramente ellos no pensaron que la derecha se iba a descolgar por eso, de unir la figura de Salvador Allende porque era importante para la izquierda. Fue un guiño a la izquierda y fue un guiño a los esfuerzos de las organizaciones populares que hace un año estaban preparándose para que estos 50 años fueran también recordar la figura de Allende. Entonces eso molestó mucho a la izquierda, a la derecha, y la derecha dijo, ¿por qué van a recordar a ese señor si este señor no respetó la Constitución, este señor? Y empezaron a plantear un gallito con el gobierno en torno a la figura de ayer. Entonces, en vista de que no hubo acuerdo en ese planteamiento en el gobierno por parte de la derecha, ellos se zafaron no quisieron firmar el documento y sobre todo el ejército se restó de todas las conmemoraciones del 11 de septiembre, porque no querían ellos que se tocara el tema de Salvador Allende, porque a su juicio Salvador Allende había roto la democracia. Y la causa de eso era como que el golpe era inevitable. Entonces, en ese contexto, yo creo que esa es la explicación por el cual en un momento Boric trata de llevar a Piñera a que firme el documento, porque la idea es que lo firmaran todos los expresidentes, desde el 73 en adelante. Entonces, finalmente le resultó invitarlo con la idea de que era un demócrata porque él no iba a hacer un golpe de Estado, no iba a participar en algo así, no estaba de acuerdo con los golpes de Estado. Pero no le resultó a Piñera porque lo que Piñera quería a partir de eso era traer a la derecha a firmar la declaración. Finalmente no la declararon, no la firmaron y eso oscureció mucho, tal como dice Eduardo, lo significativo que quería para el gobierno que fuera la celebración de los 50, la conmemoración, perdón, dentro del gobierno con figuras como Mujica, como López Obrador, como Petro. Bueno, vinieron de todos los países y los países que no tenían presidente mandaron sus enviados especiales, como el gobierno de Canadá, Nueva Zelanda y varios países, pero al final eso no tuvo el brillo que se esperaba y quedó como una invitación cerrada de la moneda a algunas personas y en algo muy cerrado, porque en principio el gobierno incluso había pensado en un acto, y que en un acto hablaran estas personas, un acto público, una concentración afuera de la moneda. Pero en vista que el tema se le opacó completamente al gobierno por el tema de la declaración y todos los dime y direte y la división que hizo la derecha del tema para decir que los que no querían reconocer que el gobierno de Allende había tenido problemas con la constitucionalidad, entonces no había nada que acordar ni hacer actos comunes. Yo creo que eso fue fome porque para el pueblo de Chile hubiera sido bonito e importante haber estado y haber visto todas esas delegaciones extranjeras. Por ahí algo extraño que todavía no se ha aclarado, pero según el Partido Comunista no se había invitado a ese evento a Cuba, a Venezuela ni a Nicaragua. Sí, yo creo dentro de esto, yo rescataría el mensaje que entregó Boric en ese acto, porque habló de la necesidad de la memoria, de la justicia, de que tal como el Estado de Chile, los agentes del Estado de Chile habían asesinado, habían desaparecido esas personas, era obligación del Estado de Chile reparar eso, encontrando, dando a las familias una cierta tranquilidad. Yo creo que el discurso de él fue en ese sentido, hizo el esfuerzo y fue un guiño a la izquierda. Bueno, porque también habló del asesinato de G. Carneme, aún cuando ya se había aclarado que veníamos a la democracia. Entonces, pero yo creo que todo eso, trasfondo, ese gran esfuerzo que se hizo de que la derecha se sumara a firmar esta declaración, le jugó muy en contra, porque delució completamente. Ahora, yo creo que cualquiera sabía que dado el auge conservador en Chile y la arremetida de los republicanos, no iba a ser posible tener una misma mirada sobre estos 50 años, sobre el golpe de Estado. Porque ya había pasado con la renuncia de Fernández, que él renunció porque las organizaciones protestaron porque el hombre relativizó el golpe de Estado. Dijo, bueno, cualquiera sea la interpretación que tengamos sobre esto, y los familiares y todas las personas
que sienten que estos hechos fueron gravísimos, como lo sentimos todos, dijeron, no, no es que cualquier interpretación, la única interpretación que a un proyecto político se trató y se desapareció a través de la vía de el asesinato del presidente, el golpe a la moneda, o sea, obligar prácticamente a Salvador Allende a suicidarse, y el asalto a la moneda. O sea, finalmente por eso, y yo creo que nosotros lo sabíamos, estos 50 años nos iban a encontrar como sociedad chilena muy dividida entre la gente que relativizaba esto, que no quería más memoria, y la gente que exige memoria, porque entiende que la memoria es parte del futuro. Ahora, evidentemente yo creo que esta arremetida conservadora va a durar todavía. Esta semana se debiera discutir la ley de presupuesto 2024. Y ya la derecha anunció que ellos van a cuestionar las partidas de derechos humanos. Y la democracia cristiana también se suma a eso porque está muy molesto por lo que dijeron fue el poco apoyo de parte del gobierno a la figura de Mico cuando lo sacaron como director del Instituto de Derechos Humanos. Entonces en esa base han dicho que el Plan Nacional de Búsqueda, que incluye 3 carteras, 3 ministerios, el de la Cultura, Arte y Patrimonio, porque a través de eso se van a desarrollar actividades, el Ministerio de Hacienda, que significa destinar plata para la búsqueda, y el Ministerio de Justicia, que significa destinar personas que van a trabajar en el Plan Nacional de Búsqueda. Entonces ya la derecha dijo que no va a aprobar eso, que ellos no van a facilitar dinero para todo lo que sea el ámbito de los derechos humanos, ni menos para el plan de búsqueda, para financiar actividades que ellos dividen a los chilenos. Es como la pequeña venganza ahora que se va a discutir esta semana. Entonces el gobierno llega en muy mal pie a discutir la ley de presupuesto, a propósito que la derecha le quiere cobrar cuentas por la conmemoración de los 50 años. Es un mal escenario para el gobierno y fue un mal escenario también, como dice Pato, para lo que se podía haber lucido más. Y al final, para los espacios de los intelectuales, para los espacios de las universidades, la cumbre que hizo la Municipalidad de Recoleta, la Universidad de Recoleta, fue más visto, más seguido, más discutido por muchos chilenos que como se hubiese deseado que el gobierno iba a hacer varios actos. Pero finalmente eso pasó por un intento que a mi juicio era no reconocer el escenario político que estábamos viendo con la arremetida de la derecha. Jamás la derecha iba a firmar una declaración y jamás iban a cuestionar el golpe de Estado, porque ellos siempre han sido de las teorías de que cuando no están ellos en el poder, entonces hay que hacer todo lo posible para derrocar esos proyectos populares. Y eso también lo están dando en la convención, o sea, en el Consejo Constitucional, donde la derecha impuso todas las votaciones. Como ustedes saben, la semana pasada comenzó la discusión de los artículos, y todos los artículos se aprobaron en el Pleno por la mayoría de la derecha, incluido 3 que son muy, muy peligrosos, o sea, que son muy, muy poco, que van a tener un retroceso tremendo al tema del Estado de Derecho, que es la privatización de la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, a través de mantener la ISAPRE, mantener las AFP, mantener el sistema de vivienda de mercado. Entonces, estos retrocesos, bueno, esta semana se vienen las discusiones de sistema político, se supone que ya el 9 de octubre ya debían estar estas discusiones listas y se manda a la comisión de expertos el documento. La comisión de expertos lo revisa y manda sus recomendaciones para que la tercera semana de octubre, con esas recomendaciones, la comisión mixta lleve a las votaciones, pero aparentemente como a esta hora pareciera que le ha ido muy bien a ellos y fundamentalmente hay temas muy complicados que son retrocesos respecto a leyes que ya se habían dictado. Entre ellos está el tema de que mencionaba Eduardo, de las 3 causales del aborto, porque ya se aprobó esa ley, pero cuando el artículo que se va a colocar en la Constitución, que reemplaza la Constitución actual, decía que se defiende la vida del que está por nacer, pero ahora en esta Constitución se dice la vida de quien está por nacer, se da un pronombre
personal, es decir, se asemeja que es una persona y se le da el calificativo de persona a ese feto cuando aún pudiera ser inviable. Al reconocerse esa calidad de persona a ese feto, según no solamente las organizaciones feministas, sino que la jurisprudencia, esa ley de las tres causales quedaría obsoleta, porque entonces se defiende la vida diciendo, aunque sea inviable el feto, se reconoce que es una persona, al colocarle en el artículo la vida de quien está, quién es un pronombre que indica persona. Entonces, la ley de tres causales desaparecía, no se podría usar. Y peor todavía, en la antigua ley de las tres causales, habían objeciones de conciencia a establecimientos no financiados por el Estado, es decir, los hospitales públicos no podían ser objeto de conciencia, solo médicos de hospitales públicos. Pero con esta ley de la objeción de conciencia, hospitales financiados por el Estado, la salud pública, pueden inscribirse como objetores de conciencia. O sea, que quien haga un aborto en Chile, si se aprueba esta constitución, prácticamente va a ser penalizado por la ley. Ahora, ¿qué han dicho los republicanos? Que van a esforzarse por mostrar a la población como elementos positivos para que voten a favor, son tres cosas, que es el fin de las contribuciones a la primera vivienda, que ya se aprobó, es decir, aquí se defonda el fondo municipal, porque recuerden que el fondo municipal que permitía repartir un monto a cada municipalidad para que pudiera subsidiar temas de educación, temas de seguridad, se acabaría, porque al no existir contribuciones, ese fondo prácticamente sería mínimo, al punto que hasta ministros, exministros de Hacienda están en desacuerdo con esa norma, pero ya se aprobó ya eso, que desaparecería entonces las contribuciones a la primera vivienda, y eso es lo que van a hacer valer los republicanos para que la gente apruebe este nuevo engendro, como dice, constitucional. Lo segundo es que se destina una defensoría para las víctimas, con presupuesto y con carácter de artículo de la Constitución, de tal manera que es obligación del Estado ahora abrir una defensoría de víctimas de todas las delincuencias y de todas las incivilidades que existen. Y lo tercero, el control migratorio. O sea, ya las personas que están digamos, en calidad irregular se deben ir de Chile y no se recibirían más extranjeros. Entonces, se dicen los republicanos con estas tres cosas, la defensoría de las víctimas, que no se pague la contribución a la primera vivienda, y con el tema de la migración, nosotros estos tres artículos están para que la gente vote a favor del proyecto. Así que esperemos que el pueblo se pueda no caer en esa tentación de aprobar este texto, pero ya casi todas las encuestas, incluso el día Evelyn Matei dijo que casi todo lo que ella sabe es que la gente va a votar en contra porque ese es un retroceso de esta constitución. Y finalmente decir que va con mucho avance el nuevo partido político que va a formar el Frente Amplio, con RD, Convergencia, ya se están haciendo las reuniones, y en octubre se va a lanzar ya las primeras ideas para que se empiecen a discutir, y este fin de semana entonces también el socialismo democrático habló de que va a crear una federación de partidos. Mueren como partido y se inicia la Federación de Partidos Socialistas, en que estaría el PPD, los radicales, el Partido Socialista, y se va a invitar a una parte de los demócratas cristianos que están medio descontentos con su partido, para formar la gran Federación de Partidos Socialistas. Entonces, por ahí va de cómo va a ir el panorama que se está ordenando, porque lo que piensa el socialismo democrático, entre comillas, es que tiene que hacerle frente al gran partido del Frente Amplio. Ese es como la tira. Por ahí me quedo para que los demás compañeros de programa. Vale, gracias Berito. Bueno, yo creo que vamos a retomar el tema de la Constitución, Constitución. Le vamos a dar la palabra a Carlito. Yo te quiero invitar, Carlos, un poco a revisar, un poco más atrás de nuevo, a revisar los incidentes del día 11, porque no son menores, no son menores. Hay gente que resultó seriamente lesionada. Hay una chica que entiendo que
si no ya la operaron, está por entrar a quirófano y que tiene un postón incrustado, digamos, en un ojo, y eso nos retrotrae, digamos, a toda la política represiva de Sebastián Piñera y todo lo que de alguna manera fue condenado unánimemente por este país. Sin embargo, también es paradojal escuchar las palabras del presidente Boric, que lo posiciona como un demócrata en circunstancias que anteriormente lo había, digamos, sindicado como un violador de los derechos humanos y bastante grave, digamos, la manera en que le hizo la acusación inicial para la vuelta carnero que se dio a estas alturas del partido. Carlito. Muteado, querido. Ahí gracias, sí. Raúl, compañeros. Bueno, hay tanto de qué hablar que cuesta elegir cuáles son las prioridades, porque la actividad en torno al cincuentenario, al punto central, que era el 11 de septiembre, estuvo plagada de eventos, debates, reflexiones, y yo recojo esa parte positiva, más allá de lo formal y oficial del gobierno, e incluso más allá y formal y oficial de los partidos. Hubo mucha actividad popular, hubo mucha actividad en regiones académicas, intelectuales y populares con respecto a lo que había ocurrido en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, a mí me queda una nota más bien de optimista, puesto que hay un sector de la población, no es mayoritario, por cierto, que está buscando otros caminos, que está pensando de otro modo, que no está ni con la derecha, no está con el gobierno, no está con la izquierda rabiosa o destemplada, que también subyace en Chile, pero que está buscando caminos de mayor reflexión, de mayor horizontalidad, y será un camino largo. Por eso yo le planteaba antes del programa que habrá una generación que no es ni de recambio ni de continuidad, sino que una nueva generación para un nuevo proyecto de cambio. Los antiguos paradigmas que nosotros sostuvimos en el siglo XX, hoy día no tan solo están cuestionados, sino que más bien no tienen mucho asidero en este tiempo. No tiene asidero ni el capitalismo ni su brutalidad, y también está cuestionada el socialismo por sus debilidades y vacíos. El socialismo tal como lo hemos conocido. Entonces, en esas búsquedas yo me quedo con reflexiones. Me tocó participar por lo menos en 8 presentaciones del libro a 50 años del golpe de Estado, Nuestra lucha continúa, y en otros seminarios, en un par de seminarios sobre pensamiento y acción política. Que yo recojo, tal como los de Recoleta y otros lugares. En Valparaíso, por ejemplo, tuvo el encuentro de seminarios de Clach. La municipalidad de Valparaíso organizó eventos variados. En Concepción hubo, no sé, 15 actividades relativas a los 50 años, de diverso raigambre. Entonces, me quedo un poco con ese movimiento, con la conmemoración y el saludo que rindieron los sobrevivientes del GAP a sus compañeros caídos en La Moneda y asesinados en el regimiento Tacna y en Peldehue, que se realizó en los días posteriores al 11.
acá en Santiago, en el auditorio de la UTM, donde estuvimos ahí con los compañeros y sus familias, una cantidad significativa de personas y músicos y otras tantas actividades, o sea, diversas, en Chile y fuera de Chile. Y ahí me quería referir a la importancia que en Occidente y en Oriente, en Irán, Cuba, América Latina, Norteamérica, tuvo el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Al punto que una cantidad de congresistas de Estados Unidos, incluido el ex candidato presidencial, se olvidé el nombre por ahora, ya tiene sus años, le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que pida disculpas al pueblo de Chile por los daños, las muertes, las torturas y lo que ocurrió a partir del golpe de Estado en Chile. Por la intromisión de Estados Unidos. ¿Cómo? Jimmy Carter. No, Carter ya está un poquito... Está muerto. No, está vivo, pero está muy viejito. Está vivo, pero ya no... Está fuera de combate. No, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Entonces, y actividades múltiples en diferentes lugares del mundo sobre el 50 aniversario del golpe de Estado y la trascendencia que tuvo y que tiene el ideario de construir una nueva sociedad en un contexto como el que ya hemos conocido. También a mí me gustaría recordar, estuve en la Universidad de La Serena el día 15, en esto mismo, ¿no? Nosotros tuvimos una cantidad de actividades donde fue bastante gente proporcionalmente a Santiago. Y en esta misma, jóvenes buscando nuevos caminos, queriendo aprender más de lo ocurrido. Y me parece que nosotros ahí tenemos que poner el énfasis en poder escuchar más las inquietudes que tiene la juventud. Hay gente de Antofagasta que quiere saber más, pero nosotros a veces como que no encontramos el espacio para poder conversar con ellos. Y sin lugar a dudas este programa debería recordar el ejemplo y la decisión de resistir al golpe de Estado de Salvador Allende y sus compañeros del GAP y otros funcionarios de la moneda el 11 de septiembre del 73, Víctor Jara de la USACH y otros compañeros de la Universidad Técnica de la época más bien, Litré Quiroga, los compañeros del MIR que murieron en el Tume, los compañeros que cayeron en Indumet el día 11 de septiembre. Porque la verdad es que a veces se tiende a relativizar muchas cosas, ¿no? Bueno, si la vida política tuviese certidumbre absoluta, ya habríamos triunfado o ya nos habríamos muerto, porque no ha habido certidumbre en esta historia. Recordábamos que en Santa María de Iquique fueron asesinados más de 3.600 hombres, mujeres y niños en la iglesia de Santa María. La escuela. En la escuela, perdón. Y durante la dictadura militar de 17 años, entre desaparecidos y asesinados, hay una cantidad similar de niños, hombres, mujeres. En un día, esta derecha, que es la misma derecha de siempre, no es otra derecha. Es la derecha que puso a los militares del 73, pero cuando no tuvo necesidad de poner a los militares, ejecutó con los militares masacres que son superiores a todos los muertos que las Fuerzas Armadas de Chile le ocasionaron a Perú, a Bolivia en la Guerra del Pacífico. A gente desarmada en este país, en lo que es la historia republicana de la cual se habla, ¿no? Las masacres son incontables, los muertos del pueblo mapuche
en la mal llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, esa es la derecha, esa derecha que conocemos históricamente, es la misma derecha que tenemos hoy día. O sea, no nos confundamos con eso. Y a veces parece que tendemos a confundirnos. Aquí no hay derecha democrática, ni los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos, como partido, avalaron el golpe de Estado, avalaron a la dictadura y justificaron a la dictadura oficialmente, salvo una cantidad de parlamentarios y dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. Y son los mismos que, como se dice acá, no le prestaron ropa a Bachelet cuando el caso Caballo. Son los mismos que empezaron a votar en contra de las pequeñas reformas del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, es la misma derecha, es una derecha que para el 73 siguió el lineamiento de Patria y Libertad. La derecha esta que votó contra Allende en el Parlamento para descalificarlo como demócrata y tratar de legalizar un golpe de Estado, estaba aliada con Patria y Libertad, con el comando Rolando Matus y con los oficiales de la Armada, que le entregaron a Patria y Libertad todos los recursos, logística, armas, explosivos y bombas para sabotear al gobierno de la Unidad Popular. Es la misma derecha, no es distinta a la que enfrentamos hoy día. Entonces hoy día nosotros vemos que, con estupor, que no nos debería causar estupor, que la derecha se acerca a los republicanos de uno u otro modo. Algunos no, otros sí. Bueno, para el 73 lo mismo. Pero en lo esencial estamos enfrentados a esa derecha. No hay pacto constitucional hoy día. Lo que se está negociando es un acuerdo de dominación, compañero. Es un acuerdo de dominación. Aquí no hay pacto constitucional, no hay pacto social. No ha habido nunca en Chile. Es una monserga de la élite. Pero lo que está hoy día en disputa es si la élite impone su proyecto o nosotros lo rechazamos. Y a mí, déjenme decirles que la única opción que tenemos es que este proyecto constitucional sufra una derrota estruendosa. Estruendosa. No puede haber un 38% que vote a favor de la constitución de la élite. Tienen que perder por una cantidad abrumadora. Tienen que perder porque esta es una constitución de la élite y lamentablemente los compañeros del PC han tenido que quedarse ahí entre gallo y medianoche con el gobierno, por las razones que ellos tengan. Ellos responderán por sus actos. Yo por lo menos no me voy a meter en eso. Pero hoy día la única opción que tenemos es de que el rechazo sea superior al 62% que tuvo en septiembre del año pasado. Carlos, perdóname, ¿por qué no te vas a meter en la crítica al PC? Eso me llama la atención. Porque es un proceso muy complejo. Los compañeros, yo creo que hay sectores dentro del Partido Comunista que tratan de llevar al partido a una posición de distanciamiento con el gobierno o de las políticas del gobierno y a jugar un rol más crítico. Desconozco la trascendencia de los grupos, pero yo sé que la compañera Bárbara Figueroa fue electa por un voto de diferencia como secretaria general, porque Carlos Cariola sacó 8 votos en la comisión política y ella sacó 9. O sea, esa es la realidad. Bueno, pero ¿qué? A ver, pero del debate interno. Entonces, no me quiero meter porque a mí me parece que ellos tienen un proceso interno más complejo que el que hemos conocido. Oye, pero, discúlpame, Carlos. No, está bien, pero me llama poderosamente la atención que tú no quieras, está bien, que cada uno hace lo que quiere, digamos, pero que no quieras, digamos, mostrar algo que se ve en la realidad y así como en el PC también se ve en la izquierda. O sea, nosotros somos capaces de decir, mira, la izquierda revolucionaria está complicada, es un archipiélago, hay distintas estrategias, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué no decir que el PC hoy día está claramente de acuerdo con eso que tú estás llamando? Ese, entre comillas, mal llamado pacto. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Porque ya ustedes lo han dicho,
y ya, tampoco bien. redundar, ustedes lo han dicho, redundar en lo mismo, cuando a mí me parece que el PC tiene problemas que resolver, que aún no ha resuelto. Por alguna razón a Carmona le dieron el mandato solamente por el tiempo que queda hasta el Congreso, que tendría que ser el año 2024. O sea, allí hay una situación que a mí me parece que, como sea, su resolución no va a favorecer al campo popular. Ya. Lamentablemente, en la historia, uno tiene que mirar la historia, ¿no? Para no repetirla, o para cuáles son las tendencias. Pero en la historia, el Partido Comunista oficialmente ha optado por mantenerse en la Constitución, dentro de la legalidad. Oye, Carlito, perdona, Y pero... ha quedado fuera, y ha quedado fuera de la legalidad cuando no ha tenido otra opción. Pero no nos olvidemos que en Indumet llegó un delegado el 11 de septiembre del 73, en la mañana, antes del mediodía, un delegado del partido que dijo, bueno, que iban a esperar que si los militares cerraban o no el Congreso. Y que si no lo cerraban, ellos iban a seguir en la legalidad. ¿Me explico? Entonces, y uno lo puede entender, decir, bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? Un partido tan grande como era el PC en aquella época, sin capacidad de clandestinizarse, ni de clandestinizar a todos sus dirigentes. Vimos el costo que pagaron, como lo pagaron los socialistas, el MIR y otros. Entonces, el PC tiene que lidiar con esa carga histórica, y yo creo que le es muy difícil. No me extrañaría que una tendencia similar al eurocomunismo aparezca con relativa fuerza dentro del partido. Oye, Carlito, pero dame, que ya se pierde el hilo, pues estamos igual capitalizando mucho la palabra. Mira, yo realmente me llama la atención que Daniel Jadwe tiró justamente en esto que ustedes han alabado harto, digamos, la actividad que se hicieron en Recoleta, tiró un discurso bastante, digamos, díscolo, por decir algo, respecto, digamos, de la línea del partido. Es decir, si Daniel Jadwe está tiranteando, ¿por qué no tiranteas tú? O sea, esa es como la llamada a terreno. No se trata de tirantear, se trata de ver la factibilidad. Mira, en el Partido Socialista han salido 500 grupos por la izquierda y algunos por la derecha también. Pero lo que prima en el Partido Socialista es el Partido Socialista oficial, ¿verdad? Uno le puede no gustarle. El timbre y la cuenta corriente, decís tú. Bueno, la cuenta corriente, que no es poca, que no es chica. Entonces, que no es chica, y resulta que en el PC los grupos que han salido por la izquierda, que ha habido desde el reinosismo para adelante, le ha ocurrido lo mismo. Entonces allí hay aspectos en los cuales uno, mira, el Jadwe podrá decir lo que quiera, mañana se puede ir del partido, pero te puedo asegurar algo, no lo olviden, él se puede ir del partido, tal como se acuerdan del PDI, el Partido Democrático de Izquierda, que se fue a fines de la dictadura del PC, Antonio Leal, Folarolo, Guastavino, el Gustavino y otros. Gustavino. Bueno, ¿en qué quedó? ¿Qué te pasa? ¿En qué quedó? No me equivoqué. Guastavino, güey. Eso, pero te das cuenta, o sea, uno puede decir, no, es que el presidente, es que en el presidente está claramente definido que a lo menos hay dos tendencias gruesas. Y la juventud no está por seguir, es más, yo diría que sectores más jóvenes, los bajos 50, como dicen, está por buscar un camino que lo distancie del estalinismo tradicional que todavía domina la política oficial del Partido Comunista. Ahora, en esa confrontación, yo no sé qué va a pasar porque ni ellos mismos lo saben. Todavía. Entonces, por eso digo yo que uno se empieza a meter en la política del PC con poca información. A mí lo que me interesaría era que así... El problema es que al PC le cuesta mucho, porque es un elefante grande, le cuesta mucho tomar decisiones, y cuando toman las decisiones ya la historia le pasó por encima. Cuando activó el Frente Patriótico, ya el desgaste de la resistencia a la dictadura empezaba a hacer crisis.
la resistencia del MIR, del Grupo Lautaro, de algunos intentos socialistas, ya empezaba a hacer crisis ese desgaste. Entonces, cuando surge el Frente Patriótico, fue bueno, pero si hubiese surgido a tiempo, las cosas podrían haber cambiado. No podemos retrotraer la historia ahora, por supuesto. Entonces, por eso, meterse en el debate interno del PC es mucho más complejo. Ahora, algo que es importante, que lo planteaba, no todos lo han planteado y lo planteó mucho Verónica. Allende creció en esta pasada. El debate cultural, de cultura política, lo ganó la izquierda. Lo ganó Allende, lo ganó el proyecto de la Unidad Popular. Lo ganó a pesar de que el gobierno tuvo una postura tibia y la derecha conspiró contra eso. En el pueblo, Allende salió con la misma fuerza que combatió el 11 de septiembre del 73. Y yo con esa parte me quedo, porque nos guste más o nos guste menos, Allende es la referencia máxima que tiene el movimiento popular en Chile, en su referencia histórica, para proyectarse hacia adelante. Entonces, eso si no lo manejamos bien también no nos va a servir de mucho. Pero Allende se creció, como dice Pablo Milanés, se creció aunque hoy día no está, porque uno empieza a ver, miren, en los programas de televisión, en todos, incluso de derecha, canales de derecha, aparte de TVN, Allende salió agigantado. Allende salió más grande de lo que nosotros mismos lo habíamos conocido. Entonces, ese es el capital nuestro. Es el capital. ¿Sabes, Carlito? Yo creo que también se explica de alguna manera en el hecho de que la imagen de Pinochet cada vez ha quedado más enlodada, producto de la liberación de esta información en que aparece, digamos, toda la carga de Estados Unidos, de la CIA, ¿cómo se llama?, Edwards metido en el queso. Entonces, todo esa carga de, digamos, el periodista Peter Komblut, hay que leer ese libro, hay que leer el libro de Peter Komblut. Él logra acumularlo, no es un invento de él, logra investigar bien todo el rol que juega los Estados Unidos, el Pentágono, la CIA y otras agencias que trabajan con las embajadas más directamente en lo que pasó en Chile. Y es más, creo que lo conversamos en el último programa antes de despedirnos. La CIA venía colocando dinero en Chile para parar el movimiento progresista desde el año 64, cuando Allende sacó un alto porcentaje. Fue el 64, Eduardo, que tú tienes unos poquitos años más. 58, entre el 58 y el 64, la época del cura Catapilco, ¿no? 58 fue Catapilco, ¿verdad? Sí, ellos empiezan a intervenir en la política de Chile y a financiar al Partido Demócrata Cristiano. Está en todos los archivos. La cantidad de dinero que puso la CIA, y de cuadros y de agentes activos para operar, y de los informantes que tuvo la CIA para trabajar con la derecha chilena. Poco les importaba dónde estaban los milicos, poco les importaba en qué posición estaban los militares, porque ellos sabían que con los cuadros que habían entrenado en la zona del Canal de Panamá y en West Point, tenían a los generales que necesitaban para dar un golpe de Estado, y a los almirantes. Entonces, el problema fue, y aquí no estamos de acuerdo con nuestro querido compañero presidente Chicho, es que él confió en las Fuerzas Armadas más de lo que era razonablemente conveniente, por lo menos en la oficialidad. Y ese fue parte de los costos, ¿no? Pero yo me quedaría con que, independientemente de eso, se creció la imagen, el ejemplo de Allende, y con eso nosotros podemos construir. Ahí está la construcción nuestra. La construcción y con Víctor Jara, con los que cayeron el 11, la gente. Cuando yo fui al acto del GAP,
de homenaje a los compañeros acá. Había un auditorio repleto, cantó una parte de Luis Gimani, cantó Nora Blanco. Fue una actividad ceremoniosa, fue una actividad de respeto, muy bien organizada, reivindicando lo que estamos conversando ahora. Entonces, claro, estamos para atrás, estamos arrinconados, no nos vamos a confundir con eso. Pero a Piñera la cuenta, el ciclo de su historia no ha terminado. Hay cuentas que pasarle todavía. Lamentablemente, Boric también va a tener que pagar, también va a haber que pasarle cuenta a Boric. Boric ya definitivamente, no tan solo en la política internacional, porque a ver, no vamos a hacer una contabilidad de los fiascos internacionales en los cuales ha incurrido Boric. Son peores que los de Piñera. Si empezamos nosotros, ¿no?, a desmenuzar, nos vamos dando cuenta que son peores que los de Piñera. Piñera tuvo un poco de esencia y se fue a abrazar con Chávez a Venezuela. O sea, entendamos algunas cosas, o sea, entonces claro, igual hay que basar esa cuenta por la violación de los derechos humanos. Yo estaba en la Universidad de La Serena y planteé de que los generales que estuvieron a cargo de la represión y Piñera deberían estar presos. Separaron dos hueones de la audiencia y se fueron. Dos, pero quedaron el resto, ¿no? Como 60. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Y yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más ir adelante con esto. Nosotros tenemos que salirle al paso a todas estas cosas, porque nos estamos quedando muy callados. Estamos dejando que la pelota se juegue entre el gobierno y la derecha. A mí me parece bastante curioso, sí que, a ver, Salvador Allende es un personaje ya de la historia de Chile, con toda la carga política e histórica que tiene él, pero que Allende todavía sea como punto de inflexión de los análisis en circunstancias y que hoy día, 50 años después, cuando se empiezan a develar esta macuqueada, digamos, entre Nixon, 50 años después, estamos como reaccionando a lo que pasó hace 50 años. O sea, no somos capaces de generar un análisis actual de hoy día. El ejemplo de Allende, todo lo que tú queráis, pero ¿qué habría hecho Allende hoy día, parado acá en esta situación política? Es indecible, o sea, porque Allende definitivamente es parte... Hay elementos históricos. Es parte de una historia de 50 años atrás. Él no podía traslaparlo a hoy día. Entonces... No, pero hay elementos que te permiten visualizar cuál fue la actitud de Allende. Fíjate tú, sí. Discúlpame una breve interrupción. Fíjate tú que Allende, en el año 1952, que fue su primera candidatura presidencial, en contra de la mayoría del Partido Socialista, en ese momento que se llamaba Partido Socialista Popular. Y él levantó su candidatura con un pequeño grupo de socialistas, donde estaba José Toá, donde estaba la negra Carmen Lazo, ¿no? Y con el Partido Comunista que estaba en la clandestinidad. Levantó su primera candidatura en oposición a Carlos Ibáñez del Campo. Ya, pero ¿para dónde va ahí, Gutiérrez? ¿A dónde voy? Voy al hecho de que hoy día, ¿no? Esa impronta de principios de Allende es lo que nos debe guiar. Porque mira, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Con esto termino brevemente. Ha surgido Piñera, por obra y gracia de Boric, pero también por obra y gracia del propio Piñera, dejémonos de cosas. Mucho más vivaracho que Boric, ¿no? Que se sumó al carro de esta invitación, ¿no?, de Boric a acompañarlo de aquí arriba y abajo. Pero además está surgiendo la Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, claro, la Michelle Bachelet en una entrevista digamos a mediados de septiembre, con ocasión del 11 de septiembre, entonces dijo, sí, usted sería nuevamente candidata, mira, no me gustaría que fuera obligada a eso. O sea, dejó la puerta abierta. Por lo tanto, lo que hay que decir hoy día es que se está tramando en esto que Carlos
Torres planteó este nuevo, entre comillas, pacto de las clases dominantes, está fraguándose, ¿no es cierto?, una nueva componenda, ¿no? O sea, o Piñera o Michelle Bachelet. ¿Y qué es lo que va a hacer la izquierda? Después de toda la izquierda, ¿no? Si el Partido Comunista, por eso que yo insisto en el tema, si el Partido Comunista hoy día está apoyando sin problema lo que está haciendo el gobierno de Boris, ¿no? Un gobierno que se está acercando cada vez más a una visión neoliberal por donde se le mire. ¿Para qué vamos a hablar del contexto internacional? Bueno, si el PC está en eso, entonces la pregunta es, oye, ¿qué va a pasar qué va a pasar con Jadwe? Ya que sacamos el tema de Jadwe, cuando surja esta disputa entre Piñera y Bachelet, va a votar por Bachelet. Y yo creo que el Partido Comunista también. Y si no surge dentro de la izquierda una alternativa política, ¿no? Ya. Alternativa política con perspectiva de largo plazo, Exacto. esta izquierda va a desaparecer. Exacto. Entonces yo digo, Allende alumbra desde la historia, pero Allende no está hoy día acá. Allende es un referente, una cosa importantísima, ya histórica para nosotros, pero ¿qué luz nos puede dar hoy día Salvador Allende para el cagazo en el que estamos metidos? Es decir, ¿en qué puede incidir para que la Michelle Bachelet, por ejemplo, no entre a tallar ya definitivamente, digamos, para salir con otro mal menor, por ejemplo? Compañero, estamos en un programa largo, ya son las 9:21, Sí. Y Verónica está ahí en un silencio que yo creo que está por meterse para que esto no se transforme en un club de toque, pues, además. No, si yo lo que estaba pensando es que, es lo que dice Raúl, cómo incide hoy día. Lo que pasa es que la historia se ha comportado así, como dice ahora de manera muy, muy trágica, porque aquellos acontecimientos siguen estando presentes en el pueblo chileno. Nosotros hoy día estamos ciertamente no viendo un gobierno represivo que está matando gente ni desapareciendo, no estamos en eso, pero sí estamos viendo un avance del neoliberalismo en un aspecto muy fuerte, no solamente en Chile, sino también en otros países en el mundo, en que el fascismo está tomando partido, porque el fascismo, fíjense que en muchos países ha tenido la capacidad que tuvieron los republicanos hoy día de interpretar esta cultura que tiene la gente de las soluciones fáciles, que tiene que ver con el mundo globalizado, que tiene que ver con las comunicaciones, las redes sociales. Entonces la gente quiere soluciones inmediatas, y el fascismo ha tenido la capacidad en el mundo de decir cuáles son las soluciones: eliminar la migración, eliminar la delincuencia, aunque eso signifique restringir la libertad de las personas. Es curioso como en Estados Unidos y otros países se está restringiendo la libertad de las personas sin tener la gente la capacidad de ver lo que eso significa para sus vidas diarias y para sus vidas de construcción de colectivos, porque prácticamente te están diciendo el individuo hoy día va a encontrar la solución a sus problemas por un gobierno que dé capacidad de solucionar los problemas personales de la gente. Entonces la gente prácticamente ese discurso no lo está confrontando. Entonces, por eso que estamos hablando de un tipo en Argentina que llega a ser como ignorante de cosas que son de sentido común, de hablar que va a eliminar un payaso. Los argentinos, y él está tomando los problemas que tienen los argentinos, que son muy parecidos a los de nosotros, que es la inflación. Entonces dice, ya, nosotros vamos a solucionar esto con más crecimiento. ¿Y cómo solucionamos más crecimiento? Dice él, por la inversión privada, por empezar a eliminar el rol del Estado, empezar a cada vez a achicar el rol del Estado y que los privados empiecen a tomar la solución a los problemas. Y a la gente le gusta eso, porque la gente cree que esas son soluciones mágicas y rápidas. Y en realidad, si los argentinos llegaran a votar por Milei, en un tiempo más van a estar con los mismos problemas, porque no hay soluciones mágicas a esos problemas. Pero a la gente le gusta ese discurso, y es el mismo discurso que está aplicando la derecha aquí en Chile. Usted tiene problemas con la migración, bien, nos vamos a expulsar a todos, los vamos a echar a todos. No va a haber migrantes. Usted tiene problemas con los delincuentes, vamos a construir supracárcel, y los vamos a encerrar a todos. Y vamos a enviar a El Salvador, los vamos a enviar a El Salvador. Claro, es la más Bukele.
Se lo vamos a con enviar a Bukele en Bukele. Chile, y entonces vía leyes cada vez más punitivas vamos a eliminar entonces la delincuencia. Y la gente cree eso. Eso es lo peligroso. Entonces, cuando yo digo, mira, piensen que los republicanos ya están ideando cómo va a ser la campaña a favor, tomando el tema de la delincuencia y la migración. Y a la gente eso le hace sentido. Entonces, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, que al lado tú no encuentras un gobierno que tenga la capacidad de salir a hacer frente a ese discurso, sino un gobierno más bien contestatario. Usted está diciendo eso, pero eso no es toda la solución al problema. Entonces, cuando tiene gobiernos contestatarios en la mayoría de los países donde se están imponiendo estas lógicas de estos supergobiernos, muy represivos, muy punitivos, con fuertes policías que van a solucionarle los problemas a la gente no está teniendo la capacidad. Entonces, como dice el Carlito, ahí está la pega de nosotros. Yo por eso creo que cada día más tenemos que tener un discurso que le haga sentido a la gente, que ese problema de la inflación, ese problema que, miren, piensen que los republicanos van a eliminar todo esto bonito, esos subsidios, y no está lejos pensar que vamos a volver a un PEN, PIN, POP, porque eso es lo que ellos piensan. No tienes un buen empleo, te voy a subsidiar con un empleo que te dé un poquito de plata para solucionar el problema. Y la gente no está teniendo. Entonces, por ahí yo creo que está la capacidad que tenemos que tener de anteponer ese discurso. Ahora yo creo que tenemos a favor de, en esta nueva constitución que se quiere imponer, que la gente no tiene interés. Porque la gente ya se desesperanzó, ya perdió la esperanza, la promesa que había de que una constitución nueva iba a solucionar los problemas, cuando se rechazó esa constitución, porque el sistema, que todavía es un tema que tenemos que analizar, el poder de las comunicaciones, permitió que la gente realmente se le trastocara el discurso. Entonces ellos hoy día van a hacer lo mismo, van a poner cosas fáciles como señor, a la clase media. La clase media le encanta eso, que no tenga que pagar contribuciones, porque en realidad los pobres no pagan contribuciones, porque las casas que se construyen con subsidios habitacionales, las DFL están exentas de contribuciones, pero son los sectores medios a los que le venden ese discurso, y entonces por eso yo creo que ahí está lo nuevo que hay que ser capaz de crear para llegar a la gente con este discurso, porque preocupa mucho que estos discursos fascistas fáciles a la larga pueden hacer que, tal como se está conversando hoy día, frente a este discurso tan derechizado venga un sector de la socialdemocracia o un nuevo presidente venido del socialismo democrático, de la DC, menos derechista, pero demócrata cristiano, como el mal menor. Y entonces, como dice Eduardo, ahí vamos a estar nosotros, nos van a poner otra vez nos van a decir, ay, pero nosotros no, tenemos que parar el fascismo, entonces vamos todos tras este mal menor. Y ahí está la capacidad. Yo creo que estos 50 años están instalando esa discusión, ¿no? Llegó bien los 50 años en esta discusión, porque en un año y medio más muchas personas van a tener que verse enfrentados en muchos partidos a ver cómo se para a los republicanos con el mal menor. Y el mal menor en realidad no es la solución, porque ya lo vimos en los 30 años de la concertación. Es ahí que están puestos los desafíos. Por eso yo creo que es importante entender el significado de los 50 años, en el sentido que no solo se agiganta la figura de Salvador Allende, sino que deja en cuestión qué va a ser el movimiento popular, qué van a ser los movimientos sociales y los partidos que se identifican con principios más de transformaciones estructurales. Es ahí que está la pega de nosotros. Ahí te tomo la palabra, Vero, y yo digo que uno de los problemas basales que existe hoy en Chile es el tema de la ignorancia, de la falta de educación. La gente, el pueblo chileno es un pueblo ignorante. Y no sé si está bien aplicado el término, pero ignorantizado, usando un neologismo. Es un pueblo que está ignorantizado. Es un pueblo que es capaz de demostrar, ahí en la plaza de la Avenida La Paz, que es capaz de reconocer a Salvador Allende, a Víctor Jara, en una fracción también muy, digamos, acotada, que es ese grupo de gente, que no es el país, digamos, pero es una muestra interesante.
Eso te da luz de que aquí en Chile hace falta eso, hace mucha falta eso, la comunicación, el modo en que el arte y la expresión cultural, no solamente la música, digamos, el baile, el teatro, toda esa conjunción de arte y compromiso, tiene que entrar, digamos, a jugar el papel que jugó en tiempos de dictadura. La dictadura metió una cuestión muy delicada, que fue el miedo. Y luchar contra el miedo era tan jodido como luchar hoy día contra la ignorancia. El miedo no era llegar y cuestionar y decirle a la gente, oye, no, salgamos a protestar por nuestros derechos, porque la gente sabía que si lo hacía le iban a perforar el mate. Entonces, pero hubo una metida muy sutil por parte del arte, de la cultura, de todo ese trabajo que se hizo en las peñas, indudablemente el trabajo que hicieron los curas en las poblaciones, hay que reconocerlo, Pierre Dubois y toda esa gente que hicieron que la gente fuera perdiendo el miedo con argumentos culturales, ¿ya? Aquí en Chile también, nosotros necesitamos, no podía ser así como una especie de curso rápido, digamos, al país para que se culturice y para que entre a meterse, digamos, de un pencazo en toda la problemática política, pero hay formas de sensibilizar a la gente y decirle que hay que buscar un camino. Ese camino, perfectamente yo pienso que se puede trazar a través de una mancomunión necesaria entre las organizaciones sociales, los partidos políticos, que le den la potencia no a artistas consagrados, sino que a la gente que desarrolla arte en las poblaciones. Hay cientos de cabros en las poblaciones que cantan, que bailan, que hacen batucadas, que hacen miles de expresiones, y esa gente tiene que empaparse y cumplir el rol de aglutinador, en química se dice catalizador, ¿no? Que es un elemento, digamos, que acelera las reacciones químicas. Un catalizador es lo que hace eso. Entonces, aquí necesitamos catalizar rápidamente la organización popular, pero con elementos claros. Yo creo que la muestra de lo que ustedes están hablando ahí en Recoleta y en distintas instancias en las que hubo arte, discusión, cultura y todo eso, no puede quedarse encerrado en estos simposios, sino que tiene que salir al mundo popular, porque ese es el punto de inflexión de esta cuestión. En ese punto fue que fracasó el apruebo. Ahí falló el apruebo. Entonces, en ese punto tenemos que meter rápido, digamos, cirugía, y no podemos estar esperando que vengan, no sé, por las décadas para salir del forro. Es una urgencia. Si no, vamos a entrar de frentón en un caos fascistoide que no se lo va a poder bancar nadie, pero estos gallos ya no les va a quitar nadie el poder. Entonces, yo creo que estamos todavía a tiempo. Hay un gobierno que anda por el lado de las tapas, pero podemos aprovechar las condiciones que nos genera de alguna manera este gobierno, porque bajo otro gobierno más represivo va a ser mucho más difícil. Entonces, o sea, por decirlo de alguna manera, nos quedan un par de años para poder reaccionar y empezar a hacer un trabajo real con la cultura popular, que para mi gusto es la piedra angular para salir de esta cagada. ¿Alguien más quiere decir alguna cosita para que nos despidamos? Porque estamos pasados de la hora ya. Estoy en bastante desacuerdo contigo, Raúl, por un punto que es estratégico y que es fundamental. Los movimientos de arte y cultura han surgido al ritmo, históricamente, en Chile por lo menos, de las luchas populares. No es al revés. No es el arte, la música y la cultura la que anima al movimiento popular. El movimiento popular, hay que revisar la historia, hay que revisarla. Víctor Jara, Patricio Mas y la Payún y todo lo demás surgen a partir de un auge
constante de las luchas populares. No es al revés. Así como tampoco las vanguardias surgen a partir de sectores iluminados de la sociedad. Es cuando el pueblo lucha, es que va generando esos fenómenos políticos, culturales, ideológicos, que le van buscando salida al auge de las luchas populares. Son las luchas populares, la energía, son las luchas populares las que le dan aliento, porque si no hay lucha popular, nadie va a ir a las peñas. Si no hay lucha popular, nadie va a ir a ver a los cantantes ni a los poetas. Si no hay lucha popular, no hay inspiración para el cambio. Es la lucha popular, es la que históricamente, si uno revisa sin sentido revisionista, sino que para evaluar la historia, es la que le ha dado la simiente al arte, a la cultura, a la imprenta, a los diarios populares. Los diarios no van adelante de la lucha del pueblo. Surgen a partir de la necesidad de que se masifique lo que el pueblo está tratando de hacer. Es una cuestión, mira, hay que referirse a la historia. Tú has planteado dos o tres veces el asunto que durante la dictadura ocurrió esto. Sí, pues. El arte y la cultura durante la dictadura fue muy importante, pero fue una de las expresiones de la lucha, no es a partir de ahí. Y tú la planteas en esos términos. A mí me parece que... Insisto, el miedo en tiempos de dictadura no lo rompió la lucha popular, lo rompió ¿cómo se llama? La conjunción de expresiones que le quisieron perder el miedo. Y ahí, sin duda, porque no estoy negando la participación de las luchas populares, pero ahí se abrieron las compuertas para que la lucha popular se desarrollara, compadre. Ese es el punto. Ahí hay una bifurcación de ideas y de experiencia y de lectura de lo ocurrido, porque si no hay lucha popular, no hay arte que valga. Si no hay lucha popular... No, si es dialéctico, es un tema dialéctico, Carlito. No, pero mira, hay procesos de cambio, si uno analiza los procesos de cambio, es la lucha popular la que permite todo lo demás. La partera de la historia, pues, es la contradicción fundamental de las clases clases y políticas, y esas son las que generan. O sea, yo existo como ente político, tú también, me imagino que los demás, porque ha habido lucha popular. Si no hubiese habido lucha popular... Lucha de clase, compadre, dígalo con todas sus letras, lucha de clase. Sí, pero la dialéctica, hay lucha de clases y hay lucha de clase y hay lucha política, que no es lo mismo. Y a veces nosotros tendemos a meter todo en la lucha de clases. Es más, hay periodos en la historia en que hay tensiones de clases, contradicciones de clases. Exacto, pero no hay lucha de clases, porque hay lucha de clases, en mi opinión, y corríjame si estoy equivocado, cuando la clase popular, los sectores populares, se plantean terminar con la dominación y reemplazar el modelo existente. Se plantean el tema del poder. Claro, exactamente, se plantean el tema del poder y se plantean, entonces, nosotros vamos a hacer la historia. Nosotros vamos a cambiar este modelo y vamos a cambiar la economía y vamos a cambiar la cultura y vamos a cambiar todo. Allí hay lucha de clases. ¿Pero cómo? Y ahí viene el cómo. Y eso ocurrió entre 1968 y 1973. Pero ahí viene el cómo, pues, Carlito. Y cuando en dictadura nos preguntábamos... No era guitarrazos ni a poemazos que se iba a terminar con la dictadura. Sí, lo era, Carlito, lo era. Se abrieron las compuertas. Viejo, mira... Yo no te quiero neutralizar porque tú estabas ahí en Canadá y era difícil mirar la cuestión desde allá. Pero yo lo vivía acá, Carlito, y acá se hacían encuentros... Espérate, pero déjame. No, es que no, pues si tenía yo una mirada... Yo en Chile, no, mentira. ¿Qué? Yo en Chile estuve hasta el 76, a fines del 76. Ya, y ahí estaba la gente cagada de miedo, pues, compadre. Pero dejen hablar, hablen de Pero la lucha popular empezó antes, pues, compadre. Las guitarras salieron después, discúlpame. No, pero mira, aquí, tú estás hablando de la gente, Carlito. La gente estaba cagada de miedo. Y lo que quitó el miedo en la gente fue el empezar de alguna manera a aglutinarse en iglesia, en
¿cómo se llama? Asociaciones culturales. Todas esas cosas que se fueron creando, incluso en torno a la iglesia, a la iglesia católica sobre todo, y eso ahí se empezó a hacer el trabajito, y obviamente que eso después abrió las compuertas para que entrara el mundo político, el MVP y todo lo que vino después, porque sin la organización política no sirven de nada los guitarrazos, como decís tú, porque le dais así como quien le decís, los guitarrazos, o sea, está igual que Ricardo Lagos que dice, esto es música, como que si la música fuera cualquier huevada, pues, perdóname, yo soy un defensor de la música, así que tenga más respeto por los guitarrazos, compañero. Ya. Oye, estamos pasados en 10 minutos. ¿Puedo solamente decir algo brevemente respecto a la disputa? Yo creo que hay una conclusión recíproca. Hay un elemento de reciprocidad entre el mundo de la cultura y el mundo de la lucha popular, ¿no? No es que primero uno y primero otro, digamos, mira, los documentos de evaluación del golpe de Estado se iniciaron apenas digamos, se inició la dictadura. La organización empezó a crecer o se empezó a organizar a partir del momento en que se instauró la dictadura, ¿no? Por lo tanto, hay una relación dialéctica, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Lo que dice Raúl es cierto y lo que dice Carlos también es cierto. Sí, no, pero no son antagónicos. No es que uno fue primero y otro fue después, ¿no? Porque es difícil históricamente decir, oye, no, primero empezó la cosa cultural. Y yo digo, hay una parte de Raúl que tiene totalmente la razón, ¿ya? Porque a mí me tocó vivir el ver el miedo, ¿no? El miedo paralizante, pero también me tocó vivir y conocer las actividades de la resistencia armada, en el mismo momento en que la masa estaba temerosa. ¿Se fijan? Y la parte cultural, fíjate tú que las agrupaciones culturales universitarias nacieron en el año 74, ¿no? Pero yo les voy a decir un solo dato para terminar. Ustedes saben que cuál era la actividad de la Ranquil, organización campesina, después del 11 de septiembre para reunir a su gente, era hacer campeonatos de fútbol. Sí. Se reunían a hacer campeonatos de fútbol. Sí, pues. Entonces alguien podría decir, extremando el argumento, no, es que la resistencia nació en los campos del fútbol. Eso no es político, compañero. ¿Se fijan? Entonces yo creo que es una discusión un poco bizantina. Oye, para cerrar yo, estoy muy conciliador hoy día. El Chicho sigue teniendo vigencia por 4 aspectos fundamentales. Y es su pensamiento, que yo creo que refleja el pensamiento de muchos y muchas. Antiimperialista, anticapitalista, contra las transnacionales, por la integración latinoamericana y por la soberanía. La soberanía y la nacionalización de los recursos del país. Hoy día, si tú lo discutes con el campo popular, vamos a seguir estando de acuerdo, y eso lo dijo el Chicho, lo escribió el Chicho en múltiples ocasiones. Y la decisión de combatir hasta el final, aunque digan que después se suicidó, pero combatió y prefirió tal vez, si es que así fue, suicidarse para no morir en las manos de traidores, carniceros y vendepatria entregados al imperialismo. Pero eso está eso que planteaba. Y dignificó el concepto de trabajador, porque ya no era solamente proletario, sino que trabajadores de mi patria. Y cuando él fue electo, entró el pueblo a la moneda con él. Fue más que simbólico. Hubo ministros que venían del campo popular, que no habían terminado la educación secundaria, que no habían tenido estudios universitarios. Hoy día va a estar en el gobierno, hay que tener posgrado en el extranjero. He dicho, camarada. Muy bien. Ya, pues nos estamos viendo la próxima semana entonces, a la misma batidora, en el mismo Vaticanal, con algún invitado. No sé si volverá a, ¿cómo se llama?, a insistir este invitado que teníamos hoy día, Guayacán, y si no... Hay que tener un alternativo. Sí, claro, bueno, no sabemos si es que vamos con invitados o vamos a seguir peleando con Carlito
porque esta Hay que pelea... tener un lapolar, hay que tener un lapolar por si acaso. No, oye, pero es que, a propósito, ya que estamos en esta discusión, y que no importa a los compañeros, compañeras que escuchen, no, si a veces nosotros vamos a tener desacuerdos, y es bueno, porque si no, no somos ni un partido, ni somos un ejército. Dios Claro. me libre. No somos una cofradía. Oye, Claro, entonces... Antes que terminemos, vamos a saludar a Alvarado Jovanka, que nos dice buenas tardes a todos, panelistas. Llegué tarde, es interesante esta conversación de aprendizaje. Mira. Pero ella también nos enseña. Así que, Jovanka, esto es una simbiosis. Nosotros no podríamos hacer ni decir nada si no tuviéramos el aprendizaje que nos entrega cada uno de ustedes. Y así sucesivamente es todo una comunión. Si no hay comunión, no vamos a salir nunca de este hoyo. Que estén muy bien, nos vemos la Muy próxima bien, semana. gracias a todos. Nos vemos entonces el otro lunes.